este momento estamos en comunicación con Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA. Federico, buenas tardes. Cecilia, Mariano te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ceci, Mariano? ¿Cómo están? Bien, bien, acá contentos de hacer un programa de radio con la intención de difundir el cooperativismo, el mutualismo, la economía social, solidaria, popular. No somos periodistas, hacemos lo que podemos, así que te vamos a pedir un poco de paciencia en la forma de entrevistar, porque en realidad la idea, más que hacer una entrevista, es que nos cuentes un poco sobre tu visión del sector. Sos uno de los compañeros de trinchera, de lucha, reconocido por todo lo que fue el trabajo de la recuperación del Hotel Bauen, así que sos palabra calificada para contarnos un poco cómo ves al sector de las empresas recuperadas en esta pospandemia. Bueno, les cuento. El sector está, digamos, del mismo modo que se encuentra cualquier otro sector de la producción de bienes y servicios, que no tenga que ver directamente con la economía solidaria, pero que tenga que ver concretamente con producir bienes o servicios. La pandemia fue tremendo. Yo a veces, Ceci, cuando escucho algunos cuestionamientos que se hacen, me pongo a pensar cómo aquel que lo hace no tiene en cuenta que este desastre ocurrido dejó a 400 millones de personas sin empleo en todo el mundo, ¿no? Y cómo se pueden hacer planteos desconociendo el impacto económico que tuvo la pandemia. Ni hablar de lo que tiene que ver con lo fundamental, que fue el tema de la salud, por supuesto, pero a partir de eso el desastre económico. Entonces, a veces escuchamos planteos que nos parecen medio locos respecto de exigir soluciones que no pueden ser inmediatas. Entonces, en ese marco, a nosotros nos pasó de todo, como a todo el mundo. Según los rubros, algunas de las cooperativas ligadas a nuestra federación, y en realidad todo el movimiento, porque estamos todos en contacto más allá de las organizaciones a las que podemos pertenecer, bueno, los rubros más afectados producto de la pandemia fueron los rubros que más afectaron a nuestras cooperativas. Yo de más está decirles a ustedes, conocen la historia del cierre del hotel. Sí. La hotelería y la gastronomía ha sufrido de una manera infernal. Se está empezando a recuperar lentamente, pero aún así estamos viendo que el tema del teletrabajo llegó para quedarse y la fisonomía anterior a la pandemia que había respecto de bares, restaurantes y hoteles, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires y en las grandes urbes, cambió drásticamente y cambió para siempre. Hay que reformularse en muchos aspectos. Entonces esas cooperativas nuestras han sufrido mucho, pero por otro lado, como para no tirar todas pálidas, ¿qué es lo que veo? Que a diferencia de años anteriores, concretamente a diferencia de la etapa del macrismo, 2015-2019, se han abierto ventanillas dentro del aparato del Estado que atienden, o por lo menos que tienen la intención de atender la problemática de las cooperativas de trabajo y de las entidades de la economía social en general. Cosas que no existían. Por ejemplo, la relación estrecha con el INAES, que entendemos que está tratando de reformularse también y pasar de ser de un organismo casi de fiscalización y control nada más a ser un organismo que promueva y desarrolle el cooperativismo y el mutualismo. Claro. Que acompaña. Una crítica que yo incluso con el pobre Mario Cafiero se la hicimos, pero con la mejor buena intención, en una visita a la CNST que hizo apenas asumió, y le dijimos, Mario, es fundamental que el organismo deje de pensar solo en fiscalizar y en controlar y piense más también en desarrollar y promover, porque yo vos sé si te tengo como una de las grandes luchadoras por reducir a la mínima expresión el término en el que se otorga la matrícula de las cooperativas. Es una cosa que nos obsesiona a todos, ¿no? Sí. Bueno, nosotros, él me ha escuchado, Federico, nuestra queja de 2 años esperando nuestra matrícula. Ahora estamos hace casi 7, 8 meses esperando la reforma de estatuto para que esta radio, que ahora empezamos con este proyecto, pueda ser parte de nuestro objeto social. O sea, claro, seguimos en esa situación. Es trabarle el desarrollo a gente que quiere laburar, para ser concreto. Es criminal cuando las empresas de capital a partir de la IGJ tardan mucho menos en habilitar la constitución de una empresa. Tal cual. Ese tema es fundamental, pero bueno, aún así yo creo que hay cambios importantes en INAES
respecto de las cooperativas de trabajo que vienen de procesos de recuperación de empresas, bueno, está la Dirección de Empresas Recuperadas del Ministerio de Desarrollo, que no existía, más allá de todos los problemas que tuvo, que se tuvo que poner en marcha en plena pandemia, que tenía que esperar la posibilidad de ejecutar presupuesto y qué sé yo, no existía. Por ejemplo, para sumar a eso, en el Ministerio de la Producción, ni hablar del pase del INAE de esa producción, que a nosotros nos pareció algo correcto porque era algo que promovíamos de mucho antes. Bueno, acaba de salir después de mucho esfuerzo también, a partir del laburo de compañeros que están trabajando ahí en el Ministerio de la Producción, bueno, un paquete muy importante de asistencia no reembolsable, subsidios para cooperativas de trabajo devenidas de recuperadas. El REDECO, sí. Claro, por una suma, creo que no creo equivocarme, pero creo que son entre 400 y 500 millones. 500, sí, sí, así es. 500 millones. Todo eso era impensado. La verdad que pensar en todo esto de 2015 a 2019 era delirar. Y bueno, que todo eso esté en marcha con todas las dificultades que hay, producto de lo que dijimos, ¿no?, al inicio de la pandemia, es muy importante. El tema es que, claro, nos agarró la pandemia y muchas de nuestras COPEs han cerrado, y lo que tenemos que tratar de hacer ahora con esta nueva realidad y esa ayudita del Estado, reconvertirnos en los casos donde no quede otra más que la reconversión, como en el nuestro, por ejemplo. Sí. Y Federico, permíteme contarle un poco a nuestra audiencia, como para ponernos en tema, ¿qué es FACTA y cómo se compone? ¿Sí? ¿Qué es la federación y cómo se compone la federación? Mira, FACTA tiene 15 años. La historia viene más o menos así, ¿no? Nosotros de algún modo nos conformamos en el Movimiento Nacional de Empresas Recuperadas, con los compañeros del movimiento, con el Vasco Murúa a la cabeza, obviamente. Sí. Allá cuando la crisis estalle se empiezan a recuperar las empresas. En algún momento, habiendo adoptado la identidad cooperativa, entendiendo que el movimiento debía cobrar un formato más de carácter orgánico, y por qué no, pensado a través de una entidad de segundo grado, dimos la discusión, no todos estuvieron de acuerdo, tampoco fue algo muy trágico porque ninguno lo tomó como algo trágico, simplemente algunos pensamos que era hora de armar una federación de cooperativas, que es ni más ni menos que eso, una entidad de segundo grado de cooperativa de trabajo, y ahí nació FACTA, con un pequeño grupo de cooperativas, eran alrededor de 15 recuperadas, que conformamos FACTA. Me acuerdo que la Asamblea Constitutiva la hicimos en Rosario, en el viejo Bar Rich, una tarde hermosa, y después nos dimos una segunda discusión, que era, ¿es posible que solo esté integrada por cooperativas surgidas de empresas recuperadas o no? ¿No sería lógico sumar a compañeros de cooperativas que son tan democráticos, tan autogestivos y tan militantes de la causa como nosotros, pero que en vez de armar una cooperativa a partir del cierre de la empresa donde laburaban, la armaron por cualquier otro motivo? Y saldamos la discusión a favor de apoyar eso, y ahí FACTA pegó un salto cuantitativo, porque se sumaron unas cuantas cooperativas que venían de otros procesos, pero que eran cooperativas tan democráticas como las nuestras. Y cuando nos quisimos acordar, bueno, empezamos a sumar nuevos compañeros y compañeras, y hoy te puedo decir que tenemos alrededor de 65 cooperativas en todo el país. Wow. Estamos en muchas provincias, con todas las dificultades que implica también. Es difícil verse, es difícil estar en contacto, pero contentos y habiendo después aportado a otras construcciones, como la creación de la CNST en su momento, la creación de otras federaciones hermanas como FEDECABA, que está más ligada al ámbito del AMBA, pero que sí, es prácticamente una federación hermana a nosotros, trabajando con los compañeros de FACTIC, que son los compañeros de las cooperativas de trabajo de tecnología. Así que, bueno, y habiéndonos convertido, como te dije hace un ratito, en militantes de la causa. Lo que para nosotros empezó como una cuestión trágica ligada a quedarse sin empleo y al estallido social, económico, político de 2001, con el tiempo pasó a convertirse en una militancia, en una manera de entender la vida. Entonces no solo trabajamos en nuestras cooperativas, sino que promovemos el desarrollo del cooperativismo y somos como militantes aguerridos de la causa. Sabes que nosotros estuvimos en Copar la Radio hablando con distintos referentes del movimiento de empresas recuperadas, con distintas empresas recuperadas, pasó el Vasco, pasó la gente de La Hoja, como que distintas expresiones de cuán difícil es esa reconversión de la que vos hablás, ¿no? En las empresas recuperadas en unos
en el primer instante es la lucha, es tomar el lugar, es la incertidumbre de no saber si vamos a seguir trabajando, y después el empezar a convertirse en cooperativistas y militantes de esta forma de relacionarnos y esta forma de vincularnos, ¿no? Sí, y vos sabés, Ceci, que yo creo que es un proceso tan largo que no vamos a poder medirlo, porque yo pensaba, estamos a 20 años, por lo menos del último gran crecimiento de recuperadas y del crecimiento exponencial del cooperativismo de trabajo, porque a partir de 2001 creció mucho el movimiento en general. Y vos decís 20 años, bueno, hagamos un balance como corresponde, para nosotros es una vida, 20 años. Sin embargo, lo que puede ser la trayectoria del movimiento no es nada. Claro. ¿Por qué te digo esto? Porque estamos todavía sembrando, y porque no es un proceso automático el de convertirse de laburantes en relación de dependencia a laburantes autogestionados que se asocian a una cooperativa, y entonces los problemas que tenemos son parte de todo ese proceso, que si me preguntás cuándo termina, yo creo que no termina nunca. Lo que estamos haciendo nosotros es sembrar y tratar de que aquellos compañeros que vengan después no tropiecen con las mismas piedras que tropezamos nosotros en estos 20 años, ¿viste? Pero me parece que, bueno, que el movimiento no tiene techo, que en un mundo donde la concentración económica, la desocupación, la flexibilización, esta cosa de fomentar el emprendedorismo para que la gente piense alegremente que se puede salvar sola, que sabemos que no es posible, hay que pensar en el cooperativismo de trabajo como efectivamente una herramienta más del mundo del trabajo que llegó para quedarse hace mucho, y bueno, y que ya te digo que depende un poco de nosotros y de la situación general para que siga creciendo, pero que sigue creciendo no tengo dudas. Y Federico, aprovecho esto que venías diciendo de que el Estado se está acercando más con el cooperativismo, tanto el INAES dejando de ser tanto fiscalizador y más acompañando y promoviendo, y esto que decís de que tomar el cooperativismo de trabajo como una herramienta para este crecimiento, ¿qué opinás de la resolución 1000 que ahora permite la constitución de cooperativas desde 3 asociados? No, me parece bárbaro porque los límites que tenía la cantidad de asociados mínimo para la formulación, para la formación de una cooperativa, impedían que emprendimientos muy chiquitos pudieran sumarse al movimiento, y entonces los dejaban un poco librados a la necesidad de convertirse o de manejarse como monotributistas de manera absolutamente autónoma, o a convertirse, si no fuera posible, pero eso empezaba a crecer, a la confusión de tener que optar por una empresa de capital para armar una SRL y para convertirse en patrones de sus propios compañeros en la medida que eso pudiera crecer. Entonces me parece que esto facilita mucho al emprendimiento chiquito para sumarlo al movimiento, y todas esas pequeñas iniciativas productivas que pueden ser ligadas a feriantes o a procesos productivos de poca cantidad de gente pueden sumarse al movimiento, y lo fortalece mucho más. Me parece que está buenísimo, realmente es una gran iniciativa, porque incluso hay cooperativas que al inicio cuentan con un pequeñísimo número de asociados y que después con el tiempo, de acuerdo a cómo evoluciona, la cosa crece. Entonces darles herramientas a los que son muy poquitos me parece bárbaro. ¿Sabes qué? Nosotros siempre que hablamos con las empresas recuperadas o con los referentes del movimiento cooperativo decimos, bueno, la justicia. ¿Qué hacemos con la justicia y las empresas recuperadas? Todos recibimos con mucha alegría la idea allá a finales del 2019 de que iba a haber una reforma de la justicia, que bueno, vino la pandemia, no se realizó, y seguimos las empresas recuperadas con este problema de... Por ejemplo, hace muy poquitito tiempo ya empezamos a escuchar de vuelta el tema de desalojos a cooperativas que estaban en proceso de recuperación de sus puestos de trabajo. Justicia, ¿qué hacemos? ¿Qué pienso de esto? Mira, vos sabés que yo les amplío un poco el margen respecto de esto. Toda la arquitectura jurídico-política está armada sin tener en cuenta el cooperativismo de trabajo. Tal cual. Me salgo un poquito del tema de la justicia, ahora vuelvo a la justicia en sí respecto de la recuperada. Vos pensás en la asistencia, ahí viene la crítica, pero siempre la crítica desde el lugar propositivo, ¿no? Ahí viene la crítica, por ejemplo, lo que fue el proceso de asistencia al trabajo y la producción, las ATP del año pasado. Nosotros habíamos largado una campaña que decía,
¿Qué diferencia hay entre un mozo del Bauen y un mozo de, bueno, ya tiene un nombre de una empresa, la Continental? Bueno, ¿cuál era la diferencia? El mozo de la Continental ligaba a través de su empleador 2 salarios mínimos por recibir la ATP, mientras que el mozo del Bauen tenía que acceder a la línea 1 del Ministerio de Trabajo. Claro. Había una cuestión de estrato entre trabajadores del mismo rubro y del mismo sector. ¿Pero por qué? Porque para presentarte el ATP estaba pensado para empleadores, tenías que presentar la plantilla de empleados, el 931 y la mar en coche, sin pensar a que con una decisión política y refrendando el listado de asociados a través del INAE, por ejemplo, una cooperativa de trabajo que a veces superaba en número por muchísimo a pymes, cooperativas como las nuestras de 70, 80, 150 trabajadores, tranquilamente podía recibir la misma asistencia de parte del Estado. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no registran, no estamos en el radar de esa arquitectura jurídico-política que no entiende el cooperativismo de trabajo como parte de la justamente de la producción de bienes y servicios de la economía nacional. Ahora lo mismo, se está presentando un proyecto para que se puedan reconvertir en empleo formal aquellos compañeros ligados al movimiento social y a algunas cooperativas de ese tipo. No se contempla la idea de trabajar en reducciones tributarias a las cooperativas de trabajo, por ejemplo, para que esos compañeros tengan la opción, puedan ir a trabajar a una SRL o puedan trabajar también en una cooperativa de trabajo como las nuestras, por ejemplo. Claro. No lo contemplan. Está también en danza el proyecto de compra argentino. Bueno, nosotros decimos, ¿por qué compra argentino y nada más? ¿No puede ser compra argentino con un porcentaje destinado al compre cooperativo? Sí se puede, parezco Macri, que es un horror, pero sí se puede. Ahora, sin embargo, no lo registran. Entonces, cuando vos y decís, ¿qué pasa con la justicia? Y pasa eso. Nosotros logramos el movimiento entero, logró la última reforma de la ley de concursos y quiebras, donde se facilita un poco la posibilidad del armado de la cooperativa dentro del proceso concursal, que antes era mucho más complejo. Pero fue un chino conseguir eso en el Congreso, porque yo insisto con esto, el sistema económico y jurídico general está armado pensando en las empresas de capital y en el trabajo autónomo. El trabajo social en cooperativas no existe. Entonces, tenemos que cambiar todo. Y ahí me meto puntualmente en la pregunta respecto de la justicia. Y sí, tenemos un drama. Se resolvieron de manera provisoria todas las situaciones de las recuperadas de 2001 para acá, salvo muy pocos casos. Sanón en Neuquén, que se logró una expropiación definitiva provincial, IMPA, el Bauen, que para mí fue un hito histórico, porque en pleno macrismo lograr la sanción de una ley nacional en el Congreso de la Nación fue una cosa histórica, tan histórica que Macri lo primero que hizo es vetarla, por supuesto. Sí. Y después la clínica Junín en Córdoba hace unos años, o sea, expropiaciones, declaraciones de utilidad pública sujetas a expropiación definitivas. El resto está todavía colgado del pincel con situaciones transitorias. Pedieron 2 años para poder trabajar en esa situación, después renuevan por otros 4, y eso hay que solucionarlo de manera definitiva y facilitar las condiciones jurídicas para que los laburantes compensen sus créditos laborales, lo compensen en el marco de la quiebra, se queden con el equivalente a ese dinero en máquinas, inmuebles, lo que sea, y resolver este tema de una vez por todas, porque si no, no puedes vivir 20 años en vilo, es una locura claro, esto. Totalmente. Pero tiene que ver con esto que yo les digo, algunos tienen que entender que existimos de verdad, más allá del subsidio y del manguito para comprar una maquinita, porque si no, no vamos a poder modificar todo esto de verdad. Claro, ahí planteas un problema más de fondo, o sea, no solamente es la justicia, sino que la justicia necesita leyes donde esto esté reglamentado de otra manera, no agarrar y hacer parches y empezar a unir y a ver de qué manera lo resuelven, pues no hay una ley que hable pura y exclusivamente de una empresa recuperada. O sea, no hay un marco jurídico. Hay varias normas que van tomando, pero no hay una reglamentación como si está la ley de quiebras, por ejemplo. Vos imaginate, Mariano, esto, ¿no? Que nosotros lo decimos siempre medio en chiste, pero como para generar alguna atención. Nosotros estamos obligados en la seguridad social a ser monotributistas. Sí. Entonces, ¿qué puede tener de monotributista un tipo o una compañera que labura con otros 100 compañeros en una cooperativa de trabajo? Digamos. Ahora, para la ley vos sos monotributista y para la seguridad social también, lo que también te pone
en un escalón inferior respecto de ese compañero de tu mismo rubro, porque vos sabés que con el monotributo, por más que subas de categoría, lo que cambia es el aporte impositivo, pero lo que va a la seguridad social y a la jubilación sigue siendo el mismo aporte, o sea que te jubilás con la mínima de cabeza. Es lo que siempre... Es mi reclamo, yo te cuento, Fede, una cuestión interna de cooperativa. Acá de nosotros son todos profesionales y yo no. Los profesionales se van a jubilar por sus cajas de previsión social, de contador, de abogado, y yo digo, yo me jubilo con la mínima. O sea, yo tengo 30 años y yo ya estoy pensando que cuando termine mi vida laboral voy a jubilarme con la mínima, cuando no es justo, cuando... digo, no corresponde que esto suceda así, claro. y no hay una opción, digamos, no hay forma de que pensemos en el futuro de nuestros cooperativistas, y muchas veces lo que termina pasando es eso, ¿no? Y la verdad que yo llego a un punto donde digo, quizás me conviene trabajar en relación de dependencia los últimos 10 años de mi vida, abandonar el movimiento cooperativo para no jubilarme, digo, nos termina tirando a lugares que no están buenos, ¿no? Es que Ceci, todos pensamos en eso. Yo tengo 54 pirulos. ¿Vos pensás que no pensé esto que vos decís? Por supuesto que lo pensé. Digo, para levantar el promedio me tengo que conseguir algo en relación de dependencia los últimos 10 años de vida laboral registrada. Claro. ¿Y qué hago? Abandono mi vida entera, que es ser parte del movimiento. Es muy complejo. Entonces, tendremos que ir a un régimen propio. Yo sé que es complejo, yo sé que no está el aporte patronal, entonces hay que sentarse a pensar y a diseñar, digamos, un proceso de reformas que implique una posibilidad completamente distinta a la de permanecer en esta cosa de autónomo monotributista, a lo sumo ligado a una cooperativa, que ya te digo que nada tiene que ver con la cotidianidad de cualquiera de nosotros, que labura de manera colectiva con otro grupo de gente, ¿no? Pero bueno, todo esto yo lo resumo en eso que les decía hace un ratito, esto de que no estamos en el radar, y es más, les diría, hay muchos que todavía piensan que lo nuestro, que para mí es lo más grave, hay muchos que todavía piensan que lo nuestro es un estado de transición, sí, una situación transicional. Esta gente se quedó sin laburo, una tragedia, tiene la cooperativa, cuando todo crezca, tasas chinas, 9, 10%, bla, 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 se recompongan millones de puestos de trabajo, esta gente vuelve a estar en blanco en relación de dependencia. Totalmente. No, le decimos, no es así. No es así, porque además está probado que no es así, porque ocurrió de crecer la tasa china, que se creen 5 millones de puestos de laburo, y nosotros seguimos en pie. Totalmente. Entonces, bueno, ahora, pero bueno, qué sé yo, así estamos, digamos, es parte de la pelea. Así como tenemos todo eso bueno que se consiguió, que charlábamos recién, todavía tenemos todo este saldo pendiente que tenemos que ir consiguiendo de a poco. Federico, te agradecemos muchísimo el haber pasado por acá por Copar la Radio. El año que viene ya vamos a ser los invitados en piso, así que te vamos a invitar para que podamos charlar largo y tendido sobre toda tu experiencia y todas tus visiones del cooperativismo. Dale. Bueno, chicos, les mando un gran abrazo y gracias por el llamado. Gracias a vos. Pasó por Copar la Radio Federico Tonarelli, presidente de la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, FACTA, el expresidente de la cooperativa Bauen. Estás escuchando.